certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas, como lo dije, que han venido caminando, investigando, buscando, encontrando lógica y respuesta a muchas cosas y asuntos que nos afligen. Cada 8 días exponemos una investigación que busca y pretende que se convierta en una herramienta más, en un mecanismo de investigación, de conocimientos que nos vaya llevando poco a poco en ese proceso permanente e insistente al fondo de la verdad. Pero no una verdad simplemente de conocimiento, sino una verdad que se pueda trasladar en el accionar de nuestra vida diaria. En ese sentido, amigos oyentes, hoy estamos compartiendo con ustedes una investigación bastante importante que es necesario que conozcamos. Vamos a hablar de la ley Nezara. Ahí en nuestro proceso de difusión a través de las redes sociales pudieron ver la imagen de invitación para este programa del día de hoy. La ley Nezara y también Gesara. Lo estaremos comprendiendo durante el programa. Saludo a la mesa de trabajo de Descubriendo, que a esta hora está lista para compartir con todos ustedes nuestra investigación. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo aquí para mis compañeros de mesa y para la audiencia que ya se conecta al programa del día de hoy, donde estaremos tocando la ley Nezara. Vamos a entender y a conocer sobre todo, porque pues la gran mayoría de la gente no tiene la oportunidad de saber, incluso nosotros ni sabíamos que esto existía. Nos llegó la investigación y hemos querido compartirla con ustedes, así que sean todos bienvenidos. Ley Nezara, la solución económica del nuevo orden mundial. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Bueno, buenas noches para todos nuestros queridos oyentes y un saludo para la mesa de trabajo. Aquí ya estamos dispuestos para compartir esta investigación sobre la ley Nezara y las consecuencias económicas que esto traerá en un futuro muy próximo. También está con nosotros Jesús Barón, bienvenido Jesús. Buenas noches Neil, de igual forma la mesa de trabajo y nuestros oyentes. Como tú lo decías, Nezara, algo por descubrir, algo misterioso, pero que realmente llama la atención, como inclusive desde sus principios tiene aparentemente una solución. Y también nos acompaña en esta oportunidad, la vez pasada estuvo de invitado, hoy está ya con nosotros, Jorge Isaac. Bienvenido Jorge. Hola, buenas noches Neil y a todo el grupo de trabajo aquí en la mesa. Nezara, algo nuevo, en lo cual trataremos de profundizar un poco más sobre esta ley que se aproxima para toda la humanidad. Bien, recuerden que estamos transmitiendo a través de www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Estamos también sonando a través de nuestra aplicación RCPC Lite para teléfonos Android y estamos transmitiendo en vivo el video en vivo de la cabina para que ustedes estén ahí más cerca de nosotros. Bien, vamos a empezar el tema de hoy, la ley Nezara. Recuerden que también pueden escribirnos a través del chat, compartiendo lo que saben también ustedes con relación a esta investigación del día de hoy. Nos pueden escribir también en el WhatsApp 304-361-5881 y estaremos transmitiendo o pasando en vivo sus comentarios. Bueno, como siempre, en el orden de la investigación de nuestros temas, nos vamos por lo primero de lo primero. Y lo primero que tenemos que saber es qué es Nezara, qué significa el término Nezara, a qué hace referencia. Y desde cuándo esto se ha venido manejando a nivel mundial como una ley, ¿verdad? Y luego vamos a ir llevando la investigación para descubrir qué es lo que propone esta ley, desde cuándo, desde dónde y para dónde. Juan nos tiene esta información. Bueno, empezando, la ley Nezara, lo que traduce Nezara es National Economic Security and Reforms Act. Esto es lo que significa, pues en las siglas Nezara en inglés, ¿no?
y en español significa Acta General para la Reforma y Seguridad Económica. Entonces veamos la historia de desde cuándo viene esta ley. Dice que todo inicia desde 1978 con el caso de un granjero que tomó un préstamo a un banco. Cuando murió uno de sus hijos, iba a habitar la granja. El banco le embargó la finca, aludiendo a la letra pequeña del contrato, que si moría antes de terminar de pagarla, pasaba a propiedad del banco, la finca. El hijo del agricultor era un militar y fue a la corte para pelear el caso, sin embargo perdió. Luego conoció a otros hijos de agricultores que estaban pasando por lo mismo. Comenzaron a investigar y descubrieron irregularidades en la otorgación de los préstamos. Y aún más descubrieron que el gobierno era cómplice de los bancos. Y en 1993, la Unión de Agricultores de Estados Unidos llevó el caso a la Corte Suprema y en decisión unánime ganó el caso. La Corte Suprema nombró a 5 jueces para que se encargaran de articular el modo de indemnizar a los afectados. Y los 5 jueces buscaron el expertise de cientos de personas en diversos campos. Y a los 5 jueces y a cientos, quizás miles de asesores, se les conocen como los caballeros blancos. Esta ley fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos el 9 de marzo del año 2000 y se pretendió implantar el 9 de septiembre del 2001. Perdón, el 9 de septiembre del 2001 se iba a anunciar y se hizo un stop, por lo que el 11 de septiembre del 2001 ocurrió el desastre de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Bien, pero al parecer fue en el octubre del año 2012 en que comienza ya a ser un poco más pública, ¿no? Se comienza a determinar que el mundo debe conocer esta solución al sistema económico que muestra un caso en el año 1978 cuando... 76, perdón. Sí. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que los bancos, como lo siguen haciendo, pues están acompañados por el favor de los políticos y de los gobiernos y que algo había que hacer. Profundicemos un poco más, Aline, en lo que significa la ley como tal. Bueno, con la introducción que nos entrega Juan Manuel, pues la ley, cuando la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia, uno o más jueces son asignados para controlar el proceso de ejecución de la misma. En este caso, 5 jueces habrían sido asignados a un comité para desarrollar los pasos para implementar las reformas requeridas al sistema bancario y al gobierno. Para desarrollar dichas reformas, acabaron la ayuda de expertos en economía, sistemas monetarios y de la banca, también del gobierno constitucional y derecho, así como muchas otras áreas. Los jueces constituyeron redes de apoyo formadas por miles de personas en todo el mundo, personas denominadas, como lo dijo Juan Manuel, los caballeros blancos. Bueno, la teoría afirma que debido a los profundos cambios que la aplicación de la sentencia requiere, se habría impuesto una ley mordaza que afectaría a todos los que estén directamente involucrados. Cualquiera directamente involucrado habría sido forzado a firmar un acuerdo para mantener en secreto el proceso, y de violarlo enfrentarían cargos de traición y la pena de muerte. Se dice que los archivos del caso están sellados hasta después de que las reformas hubieran sido cumplidas para mantener el secreto. Por eso hasta el día de hoy, estimados oyentes, es una ley poco conocida, ya que, como pues lo estoy mencionando, se utilizaron muchas artimañas, ¿no?, para mantenerla así, que de poco conocimiento. Además, el número asignado al caso de la Unión de Granjeros fue cambiado. Así que al realizar una búsqueda solo mostraría información incorrecta hasta después de que las reformas hayan sido publicadas. Bueno, 5 de estos jueces, después de varios años, acordaron cómo ocurrirían las reformas mediante negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con los dueños de la Reserva Federal, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con numerosos países, incluido el Reino Unido y otros más de la Unión Europea, ya que las reformas tendrían efectos de alcance mundial. Recordemos que parte de los Estados Unidos... también se llama GESAR. GESAR, sí. Por los impactos mundiales. Ya por el impacto mundial, sí. Bueno, las reformas al sistema bancario de Estados Unidos requieren que la Reserva Federal sea absorbida por el Departamento del Tesoro,
que se detengan todas las actividades fraudulentas de los bancos y que se compense a los ciudadanos estadounidenses al daño hecho por los fraudes. Recordemos que casos como el que mencionó Juan Manuel de los granjeros, bueno, hay muchos, millones de ellos, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, en contra de los abusos, ¿no? de los bancos. Y por supuesto, una solución, como lo dice aquí, para contrarrestar todo eso, pues a la gente le agradaría mucho. Claro, muy bien. Recuerden entonces que hasta el momento comenzamos a comprender que es una ley que afirma contener disposiciones que reorganizarían por completo la economía y el gobierno de los Estados Unidos en primera instancia. Esto llegaría a tocar al mundo entero y ya no sería NESARA sino GESARA con G. Sus detractores, porque ya también los tiene, afirman que es una ley, o mejor, un ejemplo de teoría conspiranoica programada por internet. Es importante también comprender esa otra parte que tiene esta ley NESARA, Juan. Ok, no, quería hacer la aclaración del GESARA también como un objetivo que también se tiene con esta ley a nivel global y el impacto que eso tendría en las finanzas pues de todo el mundo. Claro, entonces cuando hablamos de la ley de los granjeros fue en 1993 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de ellos. Comenzamos a comprender, o algún grupo de personas comienza a comprender el poder que tiene el sistema de la Reserva Federal y lo que se desprende de ella en la economía estadounidense a través de las corporaciones y los bancos, ¿verdad? Donde se comienzan a presentar como aquellos organismos que comienzan a robar los bienes de las personas. Sí. Y comienza a haber un descontento. Y por supuesto, dentro de un descontento, la necesidad de que surjan leyes que beneficien a los ciudadanos, en este caso inicialmente norteamericanos. Juan, Jesús. Neil, precisamente, pues todos conocemos el sistema, cómo tiene el poder, digámoslo así, bien cerrado, el tema de la Reserva Federal, ¿no? Y es así una de las teorías de las consecuencias de la muerte de Kennedy, ¿no? En su momento, que se opuso o trató de hacer un cambio frente a quitarle ese poder que tiene actualmente la Reserva Federal sobre las economías mundiales, y como las economías mundiales es un reflejo de todo lo que estamos viviendo, inclusive en este mundo, en esta tierra subdesarrollada como es Latinoamérica, pues estamos viendo las consecuencias de ese poder que aún tiene este sistema de la Reserva Federal, ¿no? Claro, cabe recordar que el sistema de la Reserva Federal es un banco privado, ¿sí? Donde sus dueños son particulares y que en diciembre de 1913 logró el favor del Congreso norteamericano para controlar el monopolio de emisión de la moneda norteamericana. Cada vez que el Banco de la Reserva Federal imprime un billete, pues lo hace a préstamo al gobierno de Norteamérica, y por supuesto, al ser un préstamo, tiene que devolverlo con intereses, generando pues toda una burbuja allí económica ficticia. ¿Quieres aportar algo en medio de lo que estamos entregando, Jorge? Sí, claro. NESARA dice que empieza por un redireccionamiento de flujo del dinero, una remodelación del papel de los bancos mediante la adopción de un patrón ético que le permita servir al ciudadano y no aprovecharse de él. Esa reestructuración bancaria pasa por la reducción del tamaño de los bancos, y eso ya está ocurriendo. Entre el 2008 y el 2015, el sistema financiero ha prescindido de 14.740 oficinas, un 32% de la capacidad instalada. Muy bien, vamos a saludar a los oyentes que se han conectado y que nos han escrito mientras Salín nos prepara más de la investigación. Elena Zúñiga dice: chicos, saludos desde Cartagena, un fuerte abrazo para ti, Elenita. Nancy Bracho desde Venezuela, ya nos escucha en Venezuela. Está el bullpen completo, sí señor, está aquí la mesa de trabajo completa. Buenas noches, todos los integrantes de Descubriendo, conectados desde el programa, con el programa desde Venezuela. Ok, ahí están nuestros primeros oyentes conectados que nos escriben a través del chat. Salí. Bueno, tú hablabas ahora de que esta ley está envuelta en teorías de la conspiración. Dentro de estas teorías se sostiene que muchos presidentes de bancos y socios de casas de bolsa han confirmado a amigos personales y también muy cercanos que se les ha avisado de las reformas desde junio del año 2000,
llegaron noticias de la aprobación secreta de la ley NESARA en los Estados Unidos desde pues esta fuente, ¿no? Desde algunos contactos de la inteligencia naval, donde habría algunos caballeros blancos que son pues todo ese grupo de personas, de expertos que se reunieron, ¿no? Para hacer un análisis económico, ¿no? Para ver qué ajustes había que hacer y de esta forma sacar leyes. Y bueno, según los defensores de la existencia de esta ley, algunos grupos especiales de interés han tratado de detener el anuncio e implementación de NESARA, que provee mejoras financieras sustanciales para los ciudadanos americanos en primera instancia. Afirman también que las páginas nesara.org o nesara.com, porque tiene sus páginas aquí pues supuestamente oficiales, son páginas de desinformación creadas para ocultar aún más los posibles resultados de esta ley. Como tú decías, tiene fuertes detractores y también pues está envuelta en teorías de la conspiración. Bueno, esto debido al secretismo en que se ha manejado de tal forma pues que esto ni siquiera en medios masivos de comunicación nunca ha salido. Yo diría, por ejemplo, una de las razones que podría colocar a la ley NESARA como una ley conspiranoica, ¿verdad? De ese mundo conspiranoico, es que precisamente la ley NESARA vendría a solucionar las problemáticas de los ciudadanos frente al sistema económico bancario. Y por supuesto, en este momento, ¿quiénes son los que tienen el sartén por el mango? Los bancos. Entonces, de alguna forma, la solución no puede ser abierta en este momento porque todavía el sistema de Reserva Federal tiene a los Estados Unidos por las pelotas. ¿Sí? Bueno, mira, aquí investigando en una reunión que se hizo en septiembre, 5 y 6 de septiembre del 2006, en el G20 que se realizó en China, se busca la unificación de posiciones y la firma de los reales líderes mundiales para transformar en leyes temas como el medio ambiente, reformulación del sistema financiero y la paz mundial. Muy bien. Bueno, Neil, mira, para poder entender, o más o menos para ubicarnos dentro del daño que actualmente están haciendo el sistema financiero mundial, regidos por las políticas financieras y económicas de las Reservas Federales, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, en la cual cualquier transacción económica que un usuario o que alguien interesado quiera salir o tener un proyecto, pues los intereses los agobian. Es así como en el tema, iniciando en el año de 1973, empezaron estas demandas porque vieron que estos bancos, aparte de esos altos intereses, se quedan, como actualmente lo estamos viendo, con las propiedades o de pronto con las hipotecas o de pronto con los grandes intereses que son imposible pagar. Eso hace generar un ambiente como el que se está viviendo, un ambiente de inconformismo grande sobre este sistema. Entonces nace aquí con un secretismo total, una vez ya se dieron la sentencia sobre esa ley, en la cual lo mantienen en secreto porque no les conviene, obviamente. Pero me recuerda a mí que es que estamos de pronto avanzando en este tema. Por ejemplo, lo relaciono con el Bitcoin, que también lo vimos nosotros acá. Como es que empezaron primeros pasos para demostrarle a la gente que los sistemas financieros actuales, aparte de hacer tanto daño con los intereses que son imposibles, inclusive de cubrir casi que en una vida, ¿no? 20, 30 años que tú cobres un crédito, 5, siguiéndote bien, 5 años, ¿no? Un crédito. Entonces demuestra que, hey, dejemos a los bancos aparte, hagamos transacciones personales y le damos un valor grande, que ese es el sentido del Bitcoin. Y le demuestran a la población mundial de que es posible y de que además le representan grandes cantidades de dinero a los que hacen las transacciones. Yo lo quiero comparar aquí con lo que hemos visto hasta ahora en NESARA, porque eso se genera un inconformismo total. O sea, se están dando los primeros pasos para dar unos planteamientos serios sobre esto de NESARA. Perfecto. NESARA, mire todo lo que viene prometiendo la ley NESARA, amigos oyentes. Es impresionante, pues NESARA entonces traerá prosperidad, abundancia para todos, al quitar el poder que tienen los bancos con las élites que hay detrás de ellos. Ahora, yo quiero también decir esto, ¿no? Cuando hablamos de las élites detrás de los bancos, yo podría categorizar las élites que hay detrás de los bancos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablemos de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia. Él está dentro de un nivel, dentro de esa élite, ¿no? Pero por encima de él hay otros que tienen incluso mayor poder. Sin embargo, por encima de ellos hay también un poder oscuro, un poder oculto que podríamos llamar los Illuminatis, los iluminados
o la élite Merkabah, esta élite bancaria inferior que ha especulado con el dinero, provocando inflaciones, crisis, y con ellas pues problemas como el narcotráfico, por ejemplo, cuando entendemos que el dinero dejó de tener el sustento en un metal precioso y comenzó a ser una moneda crediticia. Esto permitió cualquier cantidad de irregularidad, provocando inflación y deterioro de las economías de muchos países, hambre por supuesto. Con esta nueva medida económica, el dinero entonces comenzará a ser respaldado por metales preciosos, y de esta manera no habrá manera de inflación y especulaciones. Por lo tanto, Nesara incluye varios objetivos. Por ejemplo, el primero, condonar todas las deudas de tarjetas de créditos, hipotecas y otras deudas bancarias debido a esas prácticas bancarias ilegales que hemos sufrido la sociedad por mucho tiempo. En este caso, inicialmente, los Estados Unidos, de allí pasará rápidamente a ocurrir en todo el mundo. Pero, Salim, ahorita nos hablaban de quienes se reunieron para presentarla. ¿Podemos recordar el nombre a los oyentes? La Hermandad. Los Caballeros Blancos. Los Caballeros Blancos. Cuando esta ley se pretende estipular, esa ley debe tener un poder económico también detrás. Porque si estamos hablando, escuchen bien, de una condonación de deudas en temas de tarjetas de crédito, de hipotecas y de otras deudas bancarias debido a prácticas bancarias ilegales, no quiere decir que van a entrar aquí todas las tarjetas de crédito. Por ejemplo, si tú le estás debiendo a la tarjeta de crédito, ya sería una cosa distinta. Ya cuando se haya comprobado pues cualquier acción de ilegalidad detrás del negocio como tal. Entonces, ¿cuál será el músculo económico que tiene la Nesara para implementar estas soluciones? Bueno, este plan, para ser ejecutado en todo el mundo, cuenta con, se dice, 66, escuchen bien la cifra, estimados oyentes, 66 quintillones de dólares. Quintillones de dólares. Eso no cabe en ninguna calculadora que tengamos, no cabe incluso en nuestra imaginación para imaginarnos la cantidad de dinero. Bueno, ¿y dónde sale todo este dinero? ¿De dónde va a salir todo este dinero? ¿Quién va a financiar todo este dinero? Esta estrategia estaría por encima, por supuesto, para que funcione, por encima de la derecha, por encima de la izquierda, por encima del centro, mucho menos la política de los gobiernos interinos de un país, porque todo esto se debe someter a las leyes de esa globalidad en la que se pretende estipular o hacer llegar al mundo entero. Recuerden entonces que este plan, para ser ejecutado, debe tener o tiene 66 quintillones de dólares. Imagínense el poder que hay detrás de esta ley Nesara. Lo que tú llamas o afirmas sobre la cantidad de dinero que hay detrás de este proyecto Nesara llama la atención en esta parte de la investigación que se encontró. Por ejemplo, de acuerdo a los proponentes de Nesara, ha habido suficiente dinero en el mundo por los últimos 30 años, o sea, en el sistema bancario actual, que si el dinero fuese equitativamente distribuido, cada persona sería millonario. Sí. Entonces, esto nos dice que el 5% de las personas del mundo controlan el 95% de la riqueza mundial. Lo que propone Nesara, dentro del punto de vista, es que él va a liberar esas grandes cantidades de dinero, ¿no? Nesara liberará vastas montos de dinero para distribuir a las personas alrededor del mundo, excepto a aquellas personas que trabajen para la oscura agenda. Nesara inicia la distribución de una vasta riqueza a las personas a través del mundo, y pues esto nos dice que esto no está detrás de algarete, es un gran plan, ¿no? Claro. Además de eso, propone abolir el impuesto de la renta. Trata de establecer lo que en Estados Unidos se llama el IRS, ¿sí? La Oficina de Estados Unidos de Recaudación de Impuestos. Los empleados del IRS serán transferidos, según la ley Nesara, a la Oficina de Hacienda dedicada a los impuestos por ventas. Busca crear un impuesto de tarifa plana del 14% para bienes nuevos, no esenciales, que irá a parar al gobierno. En otras palabras, que la comida y las medicinas no tendrán impuestos, lo mismo que bienes de segunda mano como las casas. Aquí dice algo de lo que estamos viendo, digamos, aquí en Colombia, que es los procesos electorales.
Dice que la ley NESARA traerá un monitoreo de los procesos electorales. Esto quiere decir que existirá una digitalización de cuántas personas en realidad votan y cómo se maneja el proceso en su blancura, o sea que no haya ninguna parte en donde hay una falla en el proceso electoral. También se dice dentro de la ley NESARA que esta espera crear el dólar arcoíris. Esta es una moneda como la del Bitcoin, que también en una página, en un periódico del Economics de Londres, dice que se llama el Phoenix Coin. Desde 1988 decían que en 30 años aproximadamente saldría este tipo de moneda. Y hoy en el mundo estamos viendo este tipo de monedas virtuales y dice que esta sería respaldada por oro, plata, platino y otros metales preciosos. Claro, entonces cuando dices eso, bueno, establecer que la moneda vuelva a su patrón de cambio como el oro u otro valor metálico precioso. Ahí es donde comenzamos a comprender también la necesidad de que los países latinoamericanos, sobre todo, se conviertan en países extractores de minerales, ¿verdad? Para establecer dentro de la NESARA esas leyes. Pero no, o sea, sí, pero no sería una moneda física, sería una moneda digital, lo que digital, pero respaldada. Respaldada, sí, correcto. Ok. También con esto, cuando nos dices del tema electoral, es decir, que no solamente se va a dedicar al tema económico, sino también político. Y escuchen bien todo esto, estimados oyentes, porque está representando llenar esos vacíos que tenemos como sociedad. O mejor, a llenar las reclamaciones que tenemos como sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿cuánto se habla de la corrupción que hay a nivel electoral? ¿Cuánto? Por ejemplo, tenemos el caso de Aida Merlano, que en este momento está detenida porque se presume que compró votos en las últimas elecciones. Ahora, cuando hay una ley entra a solucionar todo esto, indiscutiblemente un ser humano promedio, común y corriente, se va a dar cuenta que es la solución que tanto necesita. Salim. Sí, bueno, dentro de lo que ustedes están mencionando de los beneficios que esta ley promete, ¿no? Bueno, ya hablaron ustedes de las deudas, ¿no? De las tarjetas de crédito, hipotecas y deudas bancarias, que serán pues una de las soluciones que traerá la ley NESARA. Bueno, también habla de que obliga a la renuncia de la administración actual y el reemplazo de presidentes o vicepresidentes, que es una de las cosas que, bueno, suceden en muchos países, ¿no? Que se demuestran cosas o presuntas irregularidades en mandatos o en presidencias y que, bueno, no se resuelve o demora demasiado tiempo las leyes actuales para tomar cartas en el asunto. Esta ley promete obligar a renunciar a los presidentes o a alguna administración que se vea involucrada en alguna irregularidad. Además, restituye el derecho constitucional, reformas a las constituciones, como se ha pedido y se ha clamado en muchas ocasiones en varios países. Además que las leyes estipuladas en las constituciones muchas veces se violan, muchas veces no se cumplen, y esta ley promete hacer sustituciones, reformas más profundas a lo que es las leyes en los países. O sea que vemos que es una ley que no solamente abarca lo económico, abarca lo político, lo constitucional, y que promete traer soluciones a las problemáticas más profundas en los países. Jesús. Mira, Neil, cuando tú mencionabas que el respaldo de estas grandes cantidades de dinero sobre la emisión del dinero como tal, pues será soportada por los metales preciosos, ¿no? De pronto por las economías que manejan también el petróleo, o de pronto lo que puedan ofrecer para soportar este gasto, ¿no? Lo que me llama la atención es que todo poder en cada nación está soportado o está constituido por tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y esto nace del poder legislativo, es una ley. Sí, es una ley que encierra los demás poderes, dice. Y entonces el respaldo, porque esto nace en Estados Unidos a través de una demanda, y dice que aquí que inclusive todo aquello que va a cubrir sobre las deudas, sobre las hipotecas, sobre los préstamos personales, ¿sí? A fin de que estas cuentas estén vinculadas, las cuentas que están relacionadas con los bancos en las deudas,
y toda unión de crédito será forzada. La palabra clave aquí es forzada a formar parte del nuevo sistema bancario del Tesoro de los Estados Unidos de América. Estamos hablando el NESARA como tal, no GESARA a nivel mundial, ¿no? O sea, que es cuando es forzada, es emitida por una ley. Sí. Y una ley que va a forzar a todo un sistema que está actualmente rigiendo a que se cumpla. Entonces tiene que haber un factor muy determinante para que esto pueda ¿Cómo logra porque es que la corrupción, imponerse? ¿no? Claro. Porque si hablamos de Latinoamérica, la corrupción que es boyante, y estamos viendo cada día, pues vemos cómo contamina los poderes, ¿no? En el caso de Colombia no iremos muy atrás, ¿no? Que las leyes se hacen a favor de los congresistas para poder ellos tener el control como lo están haciendo. Pero en este caso, quien da los primeros pasos en esta ley NESARA en Estados Unidos, pues hace que la ley misma, no elaborada, sino a raíz de un fallo, no porque es que se les ocurrió hacerlo, sino nació esa necesidad, le va a quitar ese poder, pero lo va a forzar a los demás poderes del Estado a que se cumpla, ¿no? Se convertiría en ley, tocaría hacer. Además de todo, esta ley implanta un nuevo sistema de banco del Tesoro Público en constancia con la Constitución. Es decir, desde el poder legislativo nos daría la opción de acceder más fácilmente a ese Tesoro Público que pues supuestamente como Estado nosotros tenemos. Y además elimina el sistema de la Reserva Federal. Nos dice que durante el periodo de transición a la Reserva Federal se le permitirá operar en apoyo del Tesoro por espacio de un año hasta que se eliminen todos los billetes con el sello de la Reserva Federal del mercado monetario. Es decir, nos vamos, o esta ley lo que pretende es anular completamente el papel moneda de cada uno de nuestros bolsillos. Y lo que pretende hacer es ese dólar arcoíris en respaldo con las piedras preciosas. El arcoíris está sirviendo hasta para la propuesta del dólar. Un gran símbolo con ese. Increíble. Bueno, vamos a saludar a los oyentes. Después de Cristina nos saluda nuestro compañero Darío Huitrago, conectado. Dice: buenas noches, amigos. Es una muy buena aproximación para la eliminación del papel moneda. Es decir, acabar con un sistema financiero que tiene muchos intermediarios, por supuesto, esa es la idea de NESARA, ¿no? Y que se agrupen en uno que ya no utilice el papel moneda, sino el dinero electrónico. Aquí aparece el tema de las criptomonedas, que también hicimos un programa, pues fíjate, es muy interesante que nosotros, surgió en nosotros la necesidad de investigar sobre las criptomonedas cuando escuchamos de todo este boom que están teniendo. Sí. Pero que fíjate, sin saber nosotros, porque nosotros nos topamos con la ley NESARA hace muy poco, amigos oyentes, comenzamos a comprender. Y aquí es donde comprendemos que la necesidad de comprender estos procesos nos van a ir llevando poco a poco a enlazar cosas para estar ubicados, que es lo que queremos ir descubriendo. La mega institución financiera mundial que sería parte del nuevo orden mundial. También nos saludan desde la ciudad de Cali y nos dicen: la ley es tan engañosa como todas las palabras del nuevo orden mundial. Se muestran como una solución a tantos problemas, pero lo que realmente busca es contribuir al dominio absoluto del planeta. Así nos dice un oyente. Un fuerte abrazo para los oyentes que están en la ciudad de Cali y también en diferentes lugares de América Latina y el mundo. Se reportan en sintonía Nelcy Lambraño, Carmen Olivares y Ana Bastidas, conectadas a RCPC. Bien, también están, tenemos bastantes mensajes. Por ejemplo, nos dice: buenas noches, William, desde Nebraska, dice, en Estados Unidos. Un saludo a la mesa de trabajo, un saludo desde Hastings, Nebraska, de William, La Flaca e Irene, aquí en sintonía. Un fuerte abrazo para ellos, eternos buscadores de la verdad. También buenas noches, saludos desde Yopal, Casanare, un gran abrazo. Mi nombre es Iván Ortiz. Me disculpan, vamos a tomarnos unos minutos para saludar. También Fernando Pérez nos dice: muy buenas noches para todos los oyentes y la mesa de trabajo. Aquí estamos atentos, aprendiendo e informándonos. Fernando Pérez desde los campos de Boyacá. También Darío Huitrago acá nos escribió. Bueno, aquí están todos los oyentes muy contentos y conectados. Bien, muchas más cosas podríamos decir. Por ejemplo, permitir la
publicación de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas que han sido alejadas del público bajo pretexto de la seguridad nacional, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravitatoria y máquinas de curación a través del sonido. Es decir, toda esa tecnología que sabemos que existe, que de alguna manera las patentes fueron retenidas por cuestiones económicas, de grandes poderes económicos, la ley NESARA las liberaría. Claro. La liberaría, y realmente entonces estaríamos viendo un boom de nuevas tecnologías mucho más amables para el medio ambiente. Mire, Neila, aportando a lo que tú dices, bueno, estamos viendo desde el enfoque de la parte económica, ¿no? Desde el enfoque de un alivio de las deudas que nos tienen acosados a toda la humanidad en estos momentos. La parte de la tecnología que se va a liberar. Ahora, llama mucho la atención la parte social, ¿no? Aquí, de acuerdo a sus propias publicaciones, habrán incrementos en los montos mensuales de los pagos de servicios sociales, similar a los pagos que las personas reciben en los Estados Unidos del seguro social, ya sea por retiro, por incapacidad o por soporte familiar, y ahí tiene que ver el tema de la salud, ¿no? Dentro de unos cuantos meses, después de que NESARA sea anunciado o sea aplicado oficialmente, todos los pagos de servicios sociales del gobierno federal serán continuos tras NESARA hasta que los ciudadanos soberanos, personas naturales de los Estados Unidos de América, comiencen a recibir fondos de los nuevos programas de Nueva Prosperidad. Aquí yo quiero resaltar este tema, ¿no? Nueva Prosperidad es un término que llama la atención porque poco a poco esta ley está metida en todos los estamentos sociales, económicos, que le va a solucionar hasta la persona más, digamos así, que podría hasta acabar con la pobreza absoluta, ¿no? Entonces, ese término de nueva prosperidad quiere decir que todo llama la atención para atraer y meterse, y además es como una carnadita, ¿no? Quiero agregar como un tema de prosperidad, pero el plan tiene un nombre, y el plan se llama Plan Redención. El plan NESARA, o la ley NESARA mejor, porque es una ley, tú muy bien lo explicaste, Jesús. La ley NESARA, al ser firmada y ejecutada, está propuesta como un plan redención. Un plan redención para sacar a la humanidad de aquella crisis en la que se nos ha sumergido por mucho tiempo. Y quiero comenzar a desglosar esto, ¿no? A desglosar esto porque ¿qué de malo tendría una ley, verdad, que viene a hacer redención? Esa es una pregunta sencilla, pero que guarda una gran respuesta. Y la palabra, ¿no? Redención, ¿no? Redención, además. Por mucho tiempo hemos vivido un sistema político corrupto. Un sistema que no hay que definirlo, no hay que esforzarse para hacerle ver a alguien que es corrupto. Un sistema militar que se ha encargado de llenar de sangre y muerte a muchas regiones del planeta a través de las guerras. Un sistema económico feroz que aman unos medios de comunicación, por supuesto, que han estado al servicio indiscutible de tales poderes que controlan. Y a nivel espiritual, porque yo tengo que decir que la NESARA o el NESARA, al ser una ley tendríamos que decirle la NESARA, ¿no? También entraría a plantear soluciones. Y lo voy a explicar por qué. Recordemos que en este momento hay un mundo en el que el poder económico chino amenaza y otro poder político ruso con Putin al acecho, ¿verdad? Entonces, dentro de esas dos caras del poder económico chino y el poder político ruso, entonces aparece un tercer poder, el poder espiritual, que vendría siendo ejercido por los Estados Unidos a través de su líder, el presidente Donald Trump, que de acuerdo a esa visión, Dios le va a permitir a él firmar la ley NESARA. Esto para los Estados Unidos, porque NESARA significaría para Norteamérica. Nacional, ¿verdad? Una vez esto comienza a implementarse y a dar los frutos que se esperan dentro de este país, entonces se convertirá en GSARA, con G, global. Por lo tanto, eso como aparece Donald Trump dentro de esas dos visiones, económica china y política rusa, entonces tiene otro sentido. Por ejemplo, alguna vez escuché, y yo lo dije aquí en la mesa de trabajo,
Donald Trump está trabajando fuertemente para otorgarle a los judíos el derecho que dicen tener milenario sobre Jerusalén. En diciembre 6 del año pasado dijo que trasladaría y reconocería a Jerusalén como capital del Estado de Israel, que a propósito este año, el 14 de mayo, cumple 70 años. Y esos 70 años también se parecen a los 70 años que vivieron en el exilio los judíos cuando estuvieron en Babilonia. Recuerden que Nabucodonosor invade Babilonia y permanecieron durante esta condición o bajo esta condición durante 70 años. Pero hubo un rey que les permitió a ellos a los 70 años regresar y reconstruir el templo. Ese rey se llamó el rey Ciro, el persa, de Persia. Y esa condición bíblica, histórica, pero que es bíblica y que está relacionada con el retorno al pueblo judío, y de allí el establecimiento de la adoración en ese templo, parece tener forma nuevamente en el mismo espacio de tiempo, 70 años, y un personaje político que lidera una potencia mundial en este momento le otorga las herramientas logísticas y financieras para que regrese a sus territorios, a reconstruir el templo y que se reanude la adoración y, por supuesto, quien en redención tendría que llegar. Aquí entonces comienzo a comprender la línea que enlaza lo que significa Donald Trump dentro del mecanismo de establecimiento de un orden mundial, lo que representaría la ley Nesara como la base para que se establezca la redención que traería un personaje que se levante como Mesías o como líder mundial anunciado por las distintas profecías, nacido desde el pueblo judío. Ahí aparece el famoso elegido de Dios para firmar la ley Nesara dentro del mecanismo de restauración de esa deidad o de la adoración de esa deidad en nuestro tiempo final. Esa es la redención de la ley Nesara. No es otra cosa que la redención prometida desde el pueblo judío y su Mesías judío, en lo que significaría el establecimiento definitivo de un nuevo orden mundial. Pero compañeros de mesa de trabajo y amigos oyentes que nos escuchan en diferentes lugares de América Latina y el mundo, ¿cuál será el ambiente? ¿Cuál debe ser el ambiente necesario para establecer de una vez por todas una ley que entre a solucionar las problemáticas mundiales? Yo voy a poner un ejemplo. En el caso colombiano, y voy a colocar un caso de ahora. En el caso colombiano, nosotros tenemos a un senador electo que sacó el mayor número de votos. Me estoy refiriendo al senador Álvaro Uribe Vélez, reelegido como el senador más votado. más de 800,000 votos. 838,000. No le quite los 32,000 votos, por favor. Por favor. ¿Qué sucede aquí? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo un personaje de la categoría de Álvaro Uribe Vélez, que sobre todo hoy la Corte ha determinado que comienza una pesquisa preliminar por, además, recuerden el tema de los falsos testigos que sacó para enlodar al también senador Iván Cepeda, sino que también lo va a hacer unas pesquisas para investigar la campaña sucia que se hizo dentro del plebiscito para el no. Entonces, sin mencionar falsos positivos, sin mencionar chuzadas del DAS, ¿cómo un personaje de esta categoría llega a eso? Entonces, dentro de la sociedad colombiana hay un clamor de justicia que al parecer no va a llegar por la justicia ordinaria que conocemos. ¿Qué tal si dentro de esa ley Nesara, que ya no sería Nesara sino Gesara, sería capaz de hacer una restitución de la forma de aplicar justicia en un país y lleven preso al señor Uribe? ¿Qué sería la ley Gesara para nosotros los colombianos en ese momento cuando Uribe sea llevado a juicio y a la cárcel por sus crímenes? Una redención. Comenzamos a comprender el alcance que tendría esto. Y también comenzamos a comprender otra cosa muy importante, y es que en este momento es importante que no solamente Colombia ni América Latina, sino gran parte del mundo viva en un descontento. En un descontento a nivel económico, en un descontento a nivel político, en una desesperanza. Ya estoy hablando entonces de un escenario, ¿no?
Social. de un escenario social. Pero además de eso, tiene que haber algo más. Y aquí es donde estamos hablando de Tercera Guerra Mundial. Un clima de caos generado por la Tercera Guerra Mundial, de muertes, de hambre, de enfermedades, de radiación. Necesitamos purificar un planeta. Necesitamos poner en orden la casa. Ya está la ley. Ya está la ley. Y esta ley, entrando a hacer esto, por ejemplo, liberando las patentes para la energía libre, ¿qué sería en un mundo en crisis ambiental como lo está hoy? ¿Verdad? Entonces comienza a tener sentido. Hoy también para fortalecer más ese contexto de caos en el que debe estar o en el que debe estar toda la humanidad para ese clamor de que se implante la ley Gesara. Ese caos lo pronostica la CIA con la parte económica. Aquí tengo un artículo que nos dice que la CIA ya conoce la fecha del próximo colapso económico mundial. Y nos dice al principio, no olvides esta fecha, 2 de mayo del 2018. Hay que hacer relación, 2 de mayo. Nosotros el mismo mes de que los judíos cumplen de los 70 sus años 70 años. Mira que nosotros aquí en el programa de la guerra del Caribe, hablamos del mes de mayo. El mes de mayo, sí señor. Dijimos a nuestros oyentes, si no escucharon ese programa, pueden descargarlo. Ahí vayan a descargas y descubriendo y descargan este programa. Y dentro de esas proyecciones, en el estudio profético, detallado, serio, inteligente, de acuerdo a las señales, el mes de mayo, junio, todo este mes, ahí cerquita al mundial. Sí. De mayo 5 meses hasta septiembre. Hasta septiembre. Hablamos de los 5 meses. Es partiendo de mayo. Partiendo de mayo, estimados oyentes. 5 que está en una de las psicografías. Sí, y en Apocalipsis. Y en Apocalipsis. Apocalipsis 9. No te rías porque la cosa está seria. Entonces esos 5 meses van a ser a la manera de nosotros entender la profecía. Sí. Porque nos podemos equivocar, por supuesto. Por supuesto. Tenemos derecho a... Y estamos haciendo osados y valientes al decir fechas y todo, sabiendo que la profecía no se mide por eso. Que la fecha la dice el artículo, pero lo poníamos en el mes de mayo. No sabemos qué día, no sabemos, pero ahí nos arriesgamos. Claro, lo que sí... Seguimos asumiendo lo que sí podemos sentir en la mesa de trabajo, y es una de nuestras conclusiones en los distintos programas que hemos venido haciendo, una de nuestras conclusiones es que estamos viviendo un tiempo clave dentro del proyecto del orden mundial y también clave dentro del desarrollo que debemos tener nosotros de la comprensión de las situaciones. Porque yo diría, dentro de esas necesidades que aún tenemos, tú lo decías ahorita, conversando antes de iniciar el programa, todos aquí tenemos que salir a trabajar para conseguir nuestro sustento, y dentro de ese trabajo de conseguirlo vemos las injusticias que no nos alcanza, todo esto. La profecía de Mateo 24 advirtió que hasta los escogidos serán engañados. Y en medio de un ambiente difícil, complicado, y entre una ley a solucionarlo de manera real, porque no es de manera ficticia, sino que sea de manera real, y tú comienzas a sentir los beneficios, entre comillas, de esas soluciones, entonces ¿qué va a pasar con tu espiritualidad? La que mucho buscaste porque te sentías agobiado. Yo siempre lo he dicho aquí, el que busca de Dios en este planeta y en este plano es porque se siente agobiado por lo que el mismo sistema le ha hecho. Cuando ya comienza a sentirse suelto, aliviadito, entonces ya se le olvida el espíritu y comienza a dedicarse a otras cosas. Por eso, en medio de ese desarrollo de esos planes, necesariamente tiene que aparecer la condición que en Mateo 24 también invitó Cristo, a forjar el Cristo interior, que es la condición de redención no externa, sino completa y absolutamente interna. Pienso que en este momento es más importante mirar hacia adentro que hacia afuera. Totalmente de acuerdo. Déjame terminar la noticia. Ahora el que artículo, sabe una noticia. exacto. Vamos, 2 de mayo del 2018. Dice, ese día iniciará la época más oscura de la historia económica mundial, según una de las mentes más brillantes de la comunidad de la inteligencia internacional. El ex asesor de amenazas financieras de la CIA
Jim Richard ha advertido que se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios. Dice también que México podría ser la principal afectado de esta caída junto con otros países de la región, es decir, Latinoamérica, por su estabilidad o por el convenio que tiene con el dólar cada una de las monedas latinoamericanas. No, es decir, nosotros por ley vamos derechito. Tenemos que coger el Nesara porque nosotros dependemos de muchas maneras con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Dice que cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial, y la última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso, explica Jim. Y además también hay que tener en cuenta y valorar el trabajo que Jim Richards ha hecho. Antes de publicar La Gran Caída, Richards protagonizó algunos de los eventos más importantes de los últimos 30 años, como por ejemplo a principios de los 80 contribuyó a las negociaciones que pusieron fin a la crisis de los rehenes en Irán. A finales de la década de los 90 la Reserva Federal lo convocó para prevenir un derrumbe de 1.25 trillones de dólares durante el colapso de Long Term Capital Management. Y tras el ataque del 9/11, la CIA le encomendó la tarea de rastrear operaciones financieras con posibles orígenes terroristas. Está muy bien tu inglés. Entonces, nosotros, o bueno, este señor no es ningún, por decirlo así, pintado a la pared. Tiene un recorrido con unos eventos y con unos aciertos bastante importantes, y al escuchar que él nos está advirtiendo de este 2 de mayo de este año que nosotros vamos corriendo, hay que estar alerta. Además, enlazando con todo lo que nosotros veníamos aquí hablando de la situación política que estamos viviendo, por ejemplo, acá en Colombia, y otras situaciones también políticas que está viviendo Venezuela. También influye lo que pasó en Ecuador con estos tres periodistas. Sí. Hay un ambiente tenso en base a muchos niveles en lo que se maneja la sociedad. Bien, Jesús. Bueno, me llama la atención esta Jim Richards, ¿no? Sí. Sobre lo que dice, ¿no? Algo es que como coyuntural, ¿no? Lo que está sucediendo, porque vienen en los anteriores programas nosotros habíamos dicho lo importante que iba a ser mayo, o lo decisivo, sí. Este mayo del 2018, en este 2018 año, ¿no? Como tal, y mayo. Y mayo, son 2 fechas 5 meses clave, para ¿no? allá. Entonces, hay una coyuntura en todo lo que habíamos hablado anteriormente en los programas que enlaza con el tema de la proyección que hace Jim Richards, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y entonces uno tiene que mirar qué señales o qué le está advirtiendo a uno en estos momentos para poder enlazar esa fecha importante en mayo, ¿no? ¿Qué pasará en mayo? Tantos eventos que se están programando inclusive desde el punto de vista político y económico. Entonces, cuando venía para acá escuchaba en las noticias que el dólar está bajando a un precio de 2.700 pesos. O sea, actualmente los que tienen necesidad de comprar dólares es el momento para hacer transacciones. Entonces, esto nos da una señal, y no solamente eso, que frente al tema del problema entre Siria y Estados Unidos, pues la relación que hay entre Estados Unidos protegiendo al gobernante en Siria y el Estados Unidos Rusia protegiendo al gobernante. Rusia protegiendo al gobernante de Siria, y Estados Unidos tratando como de quitarle ese poder allá, a esa hegemonía que tiene Rusia. Detrás de esas declaraciones, eso fue ayer, Emmanuel Macron, alguien importante dentro de los candidatos, y cumplimiento, los candidatos de este tema, apoyaba las versiones o las declaraciones de Estados Unidos. Entonces, siendo un país europeo, apoyaba el tema de los Estados Unidos. Claro, ya empieza a mostrarse dentro de este ajedrez geopolítico y, digámoslo así, también profético, ya la figura de Emmanuel Macron. Tiene que hacerlo, ¿no? Porque el tema Siria tiene una razón de ser, y es Israel. Claro. Y recuerden que una de las funciones de la preparación de la llegada del Mesías judío es que haya guerra contra los enemigos de Israel y vencerlos. Y uno de los enemigos históricos de Israel siempre ha sido Siria. Y junto con esto, pues, está Irán,
Recordemos que tiene que haber un bloque de aliados que puedan hacer contrapeso a Rusia e Irán, que son los que están detrás de Siria. Entonces, lo que me llama la atención es que en nuestros programas anteriores, nuestros candidatos, está Trump y está Emmanuel Macron. Acuérdate que Claro. hablamos de esos dos personajes y uno tercero que no ha entrado en el juego que se está colando, ¿no? Entonces, ¿quieres aportar algo? No. No, quería decir entonces que la ley Nesara, dentro de los que ya comienzan a cacarearla, a hablar de ella, habla de que la élite ya perdió la batalla. Ya perdió la batalla. La élite que nos ha mantenido bajo la condición en la que estamos. Intentaron aferrarse al poder provocando la Tercera Guerra Mundial entre Corea del Norte, Ucrania, Rusia, Irak, ISIS, Siria, la creación de todas estas heridas, y ahora con la pandemia de diferentes enfermedades de esa misma élite, para causar pánico en la población y tener el pretexto de poner a la gente en los campos de concentración o los FEMA como primer paso para su nuevo orden mundial. Entonces fíjese algo, esto lo sabemos todos los investigadores de la verdad, dice, pues es inútil el mundo y ya se dio cuenta. Por lo tanto, la ley Nesara y lo que se establezca detrás de ella se está presentando como la solución para evitar el nuevo orden mundial. Escuchen bien eso. Todo lo que se ha denunciado, y esta parte a mí en la investigación me dejó con la boca abierta. Todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha denunciado del nuevo orden mundial, quien viene a solucionarlo es la ley Nesara, para la gente que está buscando, para la gente que está investigando. Recuerden que muchas páginas, muchos videos que denunciaban el nuevo orden mundial, siempre en esa denuncia faltaba algo. Siempre faltó algo. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la solución? ¿Quién podrá defendernos? ¿O era algo diferente en esas denuncias? No. Entonces comenzamos a entender que lo que hay detrás de cada denuncia del nuevo orden mundial o del mundo conspiranoico que denunciaba el nuevo orden mundial no era sino la plataforma para que la ley Nesara y sus todo lo que compone Su programa, ¿no? Su proyecto. entrase y encajara como la solución. Ahora bien, ahora planteo otra cosa. Y aquí es donde se pone bueno esto. Si la ley Nesara y lo que la acompaña representaría la solución en contra de las élites Illuminati, en contra del nuevo orden mundial, porque efectivamente va a traer soluciones y tiene, ¿cuántos son? 66 quintillones de dólares para lograrlo. Pero cuando eso está sucediendo, hay que hablar, ¿verdad?, también de quién lo ejecutará. El líder que establece Israel. En ese momento nosotros tendremos que hablar, amigos oyentes y mesa de trabajo, tenemos que hablar de la verdadera venida de Cristo, de la verdadera segunda venida. Y dentro de ese marco, ¿qué significa la segunda venida si llega un Mesías con ley Nesara a solucionar? Bueno, significaría una... Pues evidentemente sería lo opuesto, por lo tanto para quienes se sientan cómodos dentro de el ambiente de la ley Nesara, obviamente sería el enemigo, ¿no? Claro, entonces, ¿quién es el anticristo dentro del marco de la ley Nesara? El Cristo. El Cristo, claro. ¿Y quién sería el Cristo dentro de la ley Nesara? El anticristo. Ah. Al contrario, lo inverso. ¿Quiénes serían quienes promueven la llegada de la ley Nesara con su Mesías? Los redentores, la ley redención. Sí. Son los profetas, Sí. Profetas de ellos. de ellos. Pero esos profetas dentro del marco de la segunda venida, ¿qué son para nosotros? Los falsos profetas. Nosotros seremos, No, falso. dentro de ese mecanismo que estamos denunciando, nosotros seremos el dragón. Nosotros seremos quienes somos el problema. Entonces ya entiendo dos cosas. La primera, ¿acuerdan que Jesús dijo
que los van a perseguir por causa de mi nombre. Sí, aquí tengo la cita. A ver, por favor. Eso era lo que, Tienes a la mano. lo que quería aportar. Debajo de la manga la Esto tiene. está en Mateo 10. Eso está bien, mira, rapidito. Entonces, esto le dice en la época Jesús a los apóstoles, A ver. porque eso que tú estás hablando, de alguna forma sucedió en aquella época cuando Ujú. Cristo es asesinado y ellos tuvieron que seguir hablando del mensaje de Jesús. Entonces Él les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahí está la forja interior. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, está hablando de los tiempos ahora, ¿no? Ajá. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahí, páralo ahí. No, ¿Cuál? espérate aquí Dale. ya para cerrar. Y seréis aborrecidos de Ajá. todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Este programa va a tener sus límites a la llegada de ese establecimiento. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la condición del ser humano para negar al Cristo como Cristo? Debe estar negando, debe estar adorando la ley Nezara y su anticristo. Sí, con todo lo que eso conlleva de forma externa, pero también interna. Ujú. O sea, es decir, cuando hablamos de una ley económica, el ser humano bajo esa condición, pues al estar bien en lo que es económico, en lo material, evidentemente se olvidará del espíritu. Que es ¿O lo cree que la espiritualidad es eso? exacto, o que la espiritualidad debe ir acompañada de eso, Bueno, como ya se está como predicando. ya se predica. Como se está preparando la gente para que llegue a esa dimensión y condición. Esa es la Y- prosperidad, ¿no? Y un líder detrás de ella apoyándola, ¿no? Claro. Entonces, también comprendo lo que le va a pasar a los dos testigos. Los dos testigos, ¿qué tienen que hacer? Denunciar al que está trayendo soluciones y al que Claro. está señalando que esas son las soluciones. Sí, pues, como dice el Apocalipsis 11, ellos estarán en pie frente al Dios de la tierra y el Dios de la tierra es el que traerá las soluciones. Evidentemente ellos tendrán que denunciar ese sistema y se cumple lo que dice ahí, ¿no? Que estos dos profetas atormentaron o atormentarán a los moradores de la tierra. Bueno, y ese tormento tiene que ver con lo que tú decías ahora, ¿no? Criticar, hablar en contra aparentemente de unas leyes, de un sistema y de una persona que trae soluciones, evidentemente quien haga eso será visto como un detractor, como un hereje, como una persona pues... ¿Y qué es lo que hace la gente según la profecía cuando los dos testigos son destruidos? Vamos a leerla, si quieren. A ver, por favor. léela, por favor. Aquí está Apocalipsis Está 11:7, importante. dice: cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la Plaza Grande. en la plaza grande de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos Sí. unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínate, un ambiente, O sea, un ambiente de solución, de prosperidad, de que nos solucionaron, de que cambiaron las cosas. Y estos dos atormentando. sí. Entonces, ¿estos dos en qué se convierten en ese momento? Una piedra en el zapato. En unos terroristas. Claro. Son unos terroristas a todo nivel. Los blasfemos. Y nadie va a lamentar Su muerte. su muerte. Por el contrario, Todo lo aquí contrario. dicen. Y la profecía lo acaba de decir. Y lo comprendemos ahora. Es decir, yo en este momento, gracias a esta investigación, estoy comprendiendo cuando Jesús dijo, ojo que los van a perseguir. Sí, sí. Entonces uno se imaginaba, ¿no? ¿Por qué? Solamente por decir que creo en el Cristo. No, porque es que cuando tú hables del Cristo, en ese preciso momento está reinando lo que en solución trajo y llamado anticristo. Claro. Y lo que la humanidad va a seguir. Me gustaría complementar allí una pregunta que tú hiciste, ¿no? Cuando hablábamos de la marca, dentro de ese orden mundial, dentro de esa ley, a pesar de que se diga de que la ley Nezara viene a tumbar el orden
vienes a parir el nuevo orden. Claro. ¿Sí? Porque uno cree que el nuevo orden mundial es, dentro de la mente y la razón de la denuncia, era acabar con todo el mundo. No, el nuevo orden mundial es precisamente solucionar. Claro, sí, o sea, es que el nuevo orden mundial, cuando uno ve las teorías de conspiración, se ve como un sistema infernal. Ajá. Es decir, con un dictador, un demonio ahí montado y todo sufriendo. No, al contrario, el nuevo orden mundial será un paraíso, literalmente. Un paraíso en la tierra, paraíso. como lo escribió Y Michael se ve Smelly. como un sí. sistema impuesto, ¿no? Esa Y se ve resulta como que no va a estar imposición, impuesto. como Va a ser gritado, Va a estar aclamado. como por si lo menos. fuésemos esclavos. Y no será así, será todo lo contrario. Entonces les decía que cuando uno lee esta investigación, cuando uno escucha, en el caso de nuestros oyentes, y falta un paso ahora, ¿no? La comprobación. Recuerden que nosotros en Descubriendo siempre hemos advertido que lo que aquí comunicamos de ninguna manera equivale y corresponde a una verdad absoluta. Simplemente es un compartir que, al ser escuchado, si de alguna manera lo sintió, debe pasar por otro mecanismo, y es el mecanismo de la comprobación y de la aplicación de la lógica e inteligencia para lograr a una verdad interior. Pero déjame termino allí en el tema de la marca. Entonces hablamos de que, bueno, ¿y qué es la marca? En ese sentido, ¿qué sería la marca? Entonces hablamos del microchip. Sin embargo, Apocalipsis 13:18 nos habla de la mano y de la frente. La mano, las obras; la frente, los pensamientos. Entonces la marca, yo diría que está establecida como aquel arte para discernir que tiene la humanidad. Es la marca en su pensamiento. Hombre, hoy el senador Uribe es el senador más votado. Está pasando ahí, está pasando en el pensamiento de esta humanidad. El control mental está haciendo su función dentro de la marca. Ahora, hay una marca que esa es sujeta a u otra dimensión de esa misma marca mental, y es la espiritual. Cuando el ser humano comienza a alejarse efectivamente de los principios originales de donde nació, de donde viene la verdadera espiritualidad. Y por supuesto debe aparecer otra marca, que es la física en el cuerpo, que ya te reclamaría como un personaje completamente alineado en cuerpo, espíritu y mente, pensamiento hacia ese orden, que es lo que significa al final por lo que vienen estos personajes de la élite Merkabah, y es por el mayor número de espíritus que puedan controlar lo que se llama el Har-Magedón con H. Gracias, Nay, muy amable. Mire, yo quiero hacer este comentario porque me llama la atención en esta investigación tan importante, porque es casi que como la pieza clave en el rompecabezas. En los anteriores programas estábamos tratando de establecer cómo es que se iba a implementar un sistema de control mundial. No dábamos con la pieza, exacto, ¿no? no dábamos pero con la cómo pieza. Es que no tiene lógica, porque es que nadie, y es más, lo que tú acabas de decir ahora, cómo es que la humanidad, conociendo la marca de la bestia, se va a colocar chip. Entonces todas las teorías de conspiración dicen que la marca de la bestia es el chip. Entonces gran parte de la humanidad sabe que el chip es y gran parte de la humanidad no va a acceder al chip. Ya. Entonces miren que esto del Nezara y el Gesara es la piedra del rompecabezas clave para poder hacer y tener lógica y sentido todo el tema del apocalipsis, cómo se está moviendo y cómo se va a mover, y cómo la gente con voluntad, con digámoslo así, con pleno albedrío va a acceder a este sistema que le va a solucionar los problemas. Ahora, el papel de los testigos, que también me llama la atención. Es decir, yo decía, pero bueno, ¿cómo es que estos dos que van a denunciar y que están denunciando los van a ¿por qué toda la humanidad conociendo esto? Pero, obviamente ya tiene lógica y sentido ¿Cómo va a estar este plan, inclusive el nombre, ¿no?, de redención, el plan de prosperidad, que es el de redención de Nezara, va a hacer que la humanidad entera obviamente va a decir, y esta gente nos está solucionando el problema, estamos con la solución del problema, ahora vienen dos señores aparecidos a seguir hablando de este problema. Mira, Jesús, la voy a poner de otra manera más clara y más directa. La humanidad va a aborrecer al Cristo, creyendo que está en el Cristo. Y entonces ahí ya sí entiendo por qué es que van a adorar al anticristo, porque la solución va a ser contundente. Bien, y ya sabemos por qué dice, y aún los escogidos serán engañados. Es decir, es tan fuerte el proceso, el fenómeno que vamos a comenzar a vivir,
que te va a poner a decir, pero si realmente la cosa está funcionando. Estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. O sea, te va a ¿Para qué voy a poner a seguir? dudar. Miremos lo que puede suceder en Colombia, con lo que tú estás diciendo, ¿no? Del senador más votado y quién está detrás del senador más votado. Resulta que el actual gobernante Santos dejó el caldo de cultivo preparado para que supuestamente este candidato del senador más votado llegue al poder. Entonces quiere decir que el arte de la política, de esta política que gobierna, es la capacidad que tengas de dejar la mayor o el mayor descontento para que lo que venga sea necesitado. Exacto. Entonces el Nezara, políticamente hablando, el gobernante que venga va a ser el Nezara político, desde el punto de vista político, en Colombia. Entonces y aparte de eso, vemos el ejemplo de Venezuela. Aparte de eso, ¿qué pasó con los periodistas en Ecuador? ¿Qué es lo que quiere Colombia? ¿Quiere eso? Entonces van a votar ciegamente porque la solución va a ser el gobernante que viene. Y resulta que en esa inconsciencia él dejará más vacíos. Claro, pero va a establecer y va a ser parte del engranaje del mismo Nezara desde el punto de vista político. Y entonces todo va ajustado a los tiempos de la profecía que van a empezar a regir en mayo. Acuérdense que las presidenciales y primera vuelta es en mayo, ¿no? Causalmente es en mayo. Vamos a saludar a más oyentes que están allí conectados. Vayan buscando, por ejemplo... Interesante noticia la que nos dejan por acá, Neil. A ver. Nos dice, Trump ordenó ataque contra Siria en aire y mar. Están dando la noticia por... Último momento. Sí, señor. A ver, repítala, por favor. Ese tema es importante. Trump ordenó ataque. Aquí estaba investigando precisamente esa noticia. Dice, Trump ordena ataque de precisión contra Siria. El presidente Donald Trump ha ordenado atacar a Siria como respuesta al ataque químico que presuntamente tuvo lugar en la ciudad de Duma. Y dice también que la agencia SANA, el sistema de defensa aérea de Siria, está repeliendo los ataques. Último momento, señoras y señores. Bueno, ahí está ratificando. Hace 26 minutos. 26 minutos la noticia. O sea, hablando aquí nosotros y saliendo la noticia. Sí, señor. En el mismo marco de análisis y proyección que estábamos haciendo. Tiene que justificarse, acuérdense, en unos programas, poder ratificar la construcción del tercer templo. O sea, acuérdense de una guerra que hubo anteriormente de 6 días, Ajá. en la cual Israel obviamente ocupó gran parte del territorio, ¿no? Claro, sí. Entonces, en este conflicto, esto que puede producirse, porque es que ante la amenaza de Estados Unidos, la amenaza de Rusia fue contundente. Nosotros vamos a evitar eso. Claro. Ahora se espera que va a producir dentro del cumplimiento de la profecía, ¿no? Bien, nos saluda en el chat Rodolfo debe ser Rodolfo Colmenares desde Cali. Interesantísimo el programa. Un fuerte abrazo para ti, Rodolfo, que está en sintonía. También buenas noches. Los felicitamos por tan maravilloso programa. Un abrazo desde Cali, Paola, Gabriel y Sebastián. La familia la nueva Cardona. Cardona, sí. Arce. Cardona Arce. Un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. Claro. Sebastián está haciendo su curso intensivo de periodista, porque cada mañana su mamá hace notas periodísticas para Visión Noticiosa y él ahí está escuchando. Está escuchando cómo se hace. Muy bien, va a tener mucho talento ese muchacho. Félix de Ecuador. Hola, soy Félix Ramírez de Ecuador. Hola, Félix. La historia de Félix es muy interesante. Voy a permitirme compartirla. Félix escuchó nuestros programas, ha visto nuestros videos y esto por internet. Todo esto por internet, gracias al internet. Y con base a eso establecimos un contacto, nos escribimos y hemos seguido compartiendo. Félix tiene una formación bíblica, religiosa por mucho tiempo. Bueno, y para él fue un impacto fuerte el tema, por ejemplo, del impostor, de Yahvé. Pero el hombre ha sido osado y valiente y ha permanecido en contra incluso de sus propias, creencias. Claro. Eso para mí es mucho más valioso que como lo hiciste tú, o como lo hice yo. Claro. Para nosotros fue más fácil. Tiene una cuota un poco extra más fácil porque no tuvimos esa formación. Sí, pero el hombre está dándole duro. Un abrazo para Félix. Pues, Félix, un fuerte abrazo para ti. Él dice, tengo mal internet, pero intento seguirlos. Un abrazo. Recuerden que pueden bajar el programa o si no, escuchar el diferido el próximo martes a las 9 de la noche. Saludos desde Barinas, Venezuela. Gracias por su información. Se les abraza afectuosamente a todos los de la mesa de trabajo. Félix dice, hay luto en Ecuador por los 3 periodistas asesinados por las disidencias. Hay que ser
claros, fue un grupo disidente de las FARC, un grupo disidente narcotraficante de las FARC, además. Elena Zúñiga dice, Trump ordena ataque contra Siria, aire y mar. Ella ratifica la noticia, está siendo transmitida por CNN. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Sí. Claro, en el marco que estamos viviendo, o sea, nos muestra el panorama que estamos viviendo y que se va a recrudecer, ¿no? Desde los meses que vienen. Bien, Pablo o Paulín dice, no entiendo Apocalipsis 11, versículo 8, dice Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Lo que yo comprendo son los poderes dominantes que han asesinado al Hijo del Hombre. Es decir, en la plaza donde se encuentra el poder absoluto en un momento, ahí será pues el crimen de los dos testigos. Así es. Crimen que se convertirá también después en un grave problema porque resucitan. Sí, lo que yo entiendo eso también cuando dice Sodoma y Egipto en el sentido espiritual. Está hablando de o sea, en el lugar donde fue asesinado Jesús, que no fue en ninguna de esas dos, fue en Jerusalén. Contiene la misma carga de oscuridad que tenían Egipto y Sodoma en su momento. Las rameras del momento. Las rameras del momento, exactamente. Félix de Ecuador dice, este sistema 666, nuevo orden mundial, está cercando todo a través de sus 4 poderes para que dependamos cada vez más de este sistema, al punto de ser voluntariamente controlados en cuerpo, alma y espíritu. Mira, ahí está bien definido, voluntariamente controlados. Voluntariamente controlados, sí. Mientras menos dependamos, perfecto lo que va a decir aquí, mientras menos dependamos de este sistema, menos podremos ser controlados. Eso sí es sabio. Gracias, Neil, por ese resumen. Sigo avanzando en todo. Me declaro un buscador. Un enorme abrazo. Esto es definitivamente gratificante escuchar ese tipo de comentarios. Un abrazo para Félix ahí en Ecuador. Bien, tenemos las 8:48. La noticia que tenemos en este momento y que nos escribió Elena es que Estados Unidos declara bombardear Siria. ¿Ordena? Así dice, el presidente Donald Trump ordenó este viernes una acción militar en Siria como represalia al supuesto ataque químico ocurrido el pasado sábado en un suburbio de Damasco que mató a unas 40 personas, la mayoría civiles. Los ataques precisos y contra blancos del régimen de Bashar al-Assad han sido coordinados con fuerza del Reino Unido y Francia, lo que abre una caja de Pandora debido a que el gobierno de Rusia, cercano aliado al de Bashar al-Assad, dijo que respondería a cualquier agresión contra sus fuerzas en ese país de Medio Oriente. Es decir, que así como Estados Unidos está atacando ahora mismo a Siria, puede que Rusia también responda a ese. No, es que Rusia dijo, recuerden que Donald Trump había dicho en días anteriores que él tenía lindos, nuevos e inteligentes misiles para Siria. Así es. A lo que respondió el presidente Putin de que todos esos misiles serían derribados por Rusia. Entonces está prometiendo una reacción Rusia. Así es. Estados Unidos, a través de Donald Trump, está cumpliendo lo que está diciendo en torno a Siria. Vamos a ver si Rusia, después de lo que está diciendo Trump, responde de igual manera. Entonces, ahí está. Y si responde, vendrá otra respuesta. Vendrá otro efecto que será de mayor calibre. A 13, casualmente 13 de abril. Y el 13 es un número que generalmente le gusta a este tipo de mandatarios. No, y también me vas a decir que viernes 13, ¿no? No, ya lo de viernes no, pero el número sí. Con el inglés. Sí, aquella vieja tradición de que el viernes 13 era un día de espanto. Ni te cases ni te embarques. Bueno, para Siria sí lo será hoy, ¿no? En caso tal de que los ataques sean hoy mismo. O mañana. Ellos ¿no? siempre buscan la noche para hacer estas declaraciones. Yo lo que pienso frente, digámoslo así, desde el punto de vista militar, ¿no? Están en acuartelamiento de primer grado de esos ejércitos allá y las avanzadas que tienen geopolíticamente hablando, sobre los puntos estratégicos en la misma Siria, ¿no? Porque pues Siria facilita su territorio para colocar los misiles antiaéreos que
pueda tener Rusia, que en la información de la noticia se dice que está tratando de repeler el ataque con esos misiles, ¿no? Porque la tecnología no la tiene Siria, eso es sobrado y lo conocemos de antemano. Pero entonces Siria, volvemos al tema profético coyuntural. Es que a mí me llama mucho la atención de que en programas anteriores habríamos hablado de mayo, ¿no? Estar apercibidos en mayo, que es una fecha muy clave en este 2018, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, amigos oyentes, 8:52 de la noche, hemos agotado el material que teníamos preparado para todos ustedes, esperando y anhelando de verdad, de corazón, que cada detalle de la investigación, cada comentario que alguno de nosotros haya hecho durante el programa haya servido a usted, que usted haya podido hacer un clip de comprensión. Ah, ya entendí por qué tal cosa, que solamente usted sabrá, ¿no? De acuerdo al cúmulo de información que tiene y la comprensión que tenga usted para desarrollarla. Nuestra conclusión en este momento de este programa no es otra que comencemos a desarrollar más las virtudes interiores, que son las que al final se convertirán en nuestro propio refugio de supervivencia. Si continuamos bajo la condición de adoración del ego y nuestra materia y de la imperfección que está en nosotros, ese es el caldo de cultivo para que seamos partícipes de las soluciones que Nesara como ley, el orden mundial como plataforma y el líder mundial anticristo necesitan para el control. Recuerden que al final la profecía menciona que solo hay uno que tiene el poder y la potestad para enfrentar esto. Lo dijo el mismo Daniel, refiriéndose al anciano de días, un símbolo para referirse a eso que dije hace un momento, el desarrollo interior. El desarrollo como individuos, como personas, entendiendo que la felicidad no está sujeta a condiciones físicas materiales, sino que está sujeta a la riqueza espiritual. Lo que siempre tendremos como tesoro es lo que cosechemos interiormente. Esa ha sido una de nuestras banderas, llamémosla así, a la hora de concluir nuestros programas. No solo basta con conocerlas, sino comenzar a aplicarlas. Muchachos, algo para finalizar, compartir con nuestros oyentes. Sí, no, agradecer la sintonía y pues la reflexión que también me deja en la investigación cuando hablábamos de toda esta conspiración que se ha hecho alrededor de esta ley, toda la denuncia que muchas personas han querido hacer, en algunos casos sin saber que en ese proceso de desconocimiento se sirve como plataforma para establecer nuevas leyes, y esto nos demuestra que este sistema o esta organización que controla la humanidad hace miles de años se disfraza de muchas formas, o sea, tiene muchas caras, muchas facetas, y digamos que el plan más eficaz que ellos han utilizado desde que llegaron aquí pues ha sido la estratagema del bien y el mal, y dentro de esas dos líneas que manejan se disfrazan de cualquier forma para engañar a la humanidad, ¿no? Su principal herramienta es el engaño, como lo dice Apocalipsis 12, el dragón que engaña a la humanidad. Y ahí es donde nosotros debemos estar muy apercibidos, muy atentos. Digámoslo así, como tú lo decías, Neil, el trabajo interior es lo único que preserva al hombre de ser engañado por falsos cristos, porque el hombre es el que debe darse sus propias respuestas. Y ante la necesidad que vivirá la humanidad, quien traerá las soluciones físicas será evidentemente el líder de ese nuevo orden mundial. Hablando física desde el punto de vista del bienestar, ¿no? De la redención, pero indudablemente que el proceso de avance que tendrá esta humanidad no pasa por el tema físico, pasa por el tema espiritual, pero una espiritualidad real, ¿no? De real avance mental, espiritual, de conciencia. Y bueno, ahí es donde muy pocos seres humanos comprenderán cuál es la verdadera mecánica. Apocalipsis lo dijo, 144,000 y bueno, y algunos tantos más que le llamó los justos. Y ahí es donde en ese proceso la humanidad sufrirá un proceso doloroso, pero al final la esperanza siempre renacerá, ¿no? Como alguna vez tocamos aquí en este programa. Y mientras haya la llama y el brillo de esa promesa encendida, por lo menos en el corazón de un hombre, siempre habrá esperanza. Sí. Definitivamente que sí. Bueno, a nuestros queridos oyentes, bueno, ya sabemos que analizando toda esta situación mundial se vienen tiempos muy difíciles,
y se vienen situaciones que quizás a nosotros nos va a costar mucho superar. Sin embargo, Neil al principio y durante todo el programa dio una clave que es trabajar en nosotros para fortalecer esa voz que siempre nos va a guiar por el buen camino y no dejarnos materializar nuestro pensamiento y nuestro espíritu. Eso sería nuestra sentencia hacia ese nuevo orden mundial del anticristo, y dejaría de lado esa esencia de lo que vendría siendo la segunda venida del Cristo. Entonces, enfocarnos allí en nuestro interno y siempre tener una respuesta alentadora ante todos esos asuntos que nos están proponiendo en este mundo en el que vivimos actualmente. Jesús. A mí me llama la atención el comentario de que quiero invitar a los oyentes, y es estar apercibidos, ¿no? Vimos hoy cómo encaja una pieza que aún no teníamos para poderle dar un sentido lógico al cumplimiento desde el punto de vista político y geopolítico mundial, cómo es que se desarrolla esto, ¿no? Y desde el punto de vista profético dice que hasta los escogidos serán engañados, ¿no? Pues vemos que ante esta solución del Nezara, algo que es progresista, que es una solución muy, muy tentadora, pues obviamente es una tabla de salvación ante muchos agobios, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá dentro de este conocimiento y estas investigaciones en el programa, hice una recomendación, es saber si realmente esto que se está presentando es lo bueno o no, y aquí hemos aprendido de que es la medida del engaño, ¿no? La medida del engaño para la tabla. Y desde el punto de vista, porque no podemos olvidar aquí cómo se está manejando ese tema en Colombia, desde el punto de vista político también, cómo se está orientando para poder una tabla de salvación aparente, ¿no? Bien, es nuestro nuevo integrante, Jorge Isaac, no el escritor, sino aquí el investigador. Bueno, en eso que decía Jesús del engaño, aquí en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, 4, dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nezara. Claro, ahí está el Nezara, la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el líder cual, mundial. Sí, señor, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El Cristo. Entonces, en este capítulo, este versículo de la Biblia, pues nos da a entender claramente que primero vendrá un engaño ante la gente, y nos da a entender o nos dice que no nos dejemos engañar fácilmente, porque vendrán muchas cosas maravillosas, por decirlo así, para la humanidad. Claro. Cosas donde la mayoría de los seres humanos nos hemos encarrilado en la cuestión física, en lo material, y hemos dejado aparte lo espiritual. Entonces, obviamente, pues esta ley será una ley fabulosa para ese tipo de personas que solamente buscan lo físico. Esos son falsos brillos exteriores, que serán más fuertes que los brillos interiores si no los has desarrollado. Quiere decir que si el brillo interior es lo suficiente, ese brillo exterior no te va a cegar. Nos despedimos de Félix. Paulín dice: los 2 testigos asesinados van a resucitar. Bueno, así dice la profecía. Claro, Apocalipsis. Apocalipsis 11 lo dice así. Sigue leyéndolo, Paulín, y ahí verás que a estos 2 hombres les toca traer la promesa y esperanza de la resurrección. Después de eso se desata lo que se tiene, y espero que se desate. Y a eso nos referiremos en otra oportunidad con todo el placer. Me uno a las felicidades de la mesa de trabajo para Félix desde Venezuela. También Félix dice: gracias, Nancy, recibir tu Ahí le da las felicitaciones entre nuestros oyentes. Bien, nos vamos. Recuerden entonces cultivar los atributos interiores. Cuide su cuerpo, cuide su mente. Desarrolle ese brillo interior, como lo dije ahorita, que sea más fuerte que el brillo que traerá Nezara, que no lo va a cegar. Esta mañana coloqué un video de la verdadera felicidad. No posterguemos la felicidad hacia lo que vendrá hacia futuro. Vivamos intensamente cada momento y seamos felices con lo que hemos logrado interiormente. Y una parte muy bonita que dijo la señora en este consejo de la felicidad: baila libremente como si nadie te estuviese viendo. Hagámoslo. Nos vamos, estimados oyentes. Gracias por estar con nosotros aquí en Descubriendo, www.rcpc.co. Los invitamos a el próximo martes en diferido a las 9 de la noche, si no lo han escuchado completo, o lo pueden descargar también de nuestra página rcpc.co
en la zona de descargas y descubriendo, y ahí están todos los programas que hemos venido realizando. Los vamos a dejar con la película del viernes, la película La leyenda del unicornio. Haremos un corte en la señal de video, pero regresamos para que ustedes se vean la película del viernes. Muchas gracias. Recuerden que Descubriendo es el programa que busca tener la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Instalaciones Industriales Casabal S.A. Somos proveedores estratégicos en el suministro de válvulas